Hoy vamos a explorar un fenómeno simple en apariencia, pero profundo en términos neurofisiológicos: el momento en que sentimos que hemos dejado de reír. No se trata de la ausencia de humor en el entorno, ni de una decisión consciente. Es una experiencia más sutil, una reducción progresiva de la respuesta espontánea de la risa. Esto significa que ciertos circuitos del cerebro, encargados de integrar emoción, cuerpo y expresión, parecen entrar en un modo de baja actividad. El resultado es una especie de silencio interno en el que la risa, sin desaparecer del todo, pierde inercia. Comprender por qué ocurre esto es relevante desde la neurociencia, porque la risa no es un gesto social superficial. Es un reflejo emocional regulado por redes corticales y subcorticales que coordinan la respiración, el tono muscular, la memoria emocional y la percepción del entorno. Cuando la risa disminuye, suele hacerlo por cambios en estas redes: modificaciones en el equilibrio entre sistemas de alerta y sistemas de calma, alteraciones en el procesamiento de la recompensa o variaciones en la actividad autonómica que acompaña cada emoción. Para situarlo de forma general, la risa implica la interacción continua entre la corteza prefrontal, la amígdala, el sistema dopaminérgico mesolímbico y núcleos del tronco encefálico que controlan patrones respiratorios. Cada uno de estos componentes participa de manera precisa en los milisegundos previos y posteriores a la expresión. El primer mecanismo comprometido, cuando sentimos que ya no reímos como antes, es la integración emocional entre la amígdala y la corteza prefrontal medial. La amígdala detecta estímulos con carga emocional. No distingue entre humor, amenaza o novedad, simplemente asigna relevancia. La corteza prefrontal medial interpreta ese mensaje y decide cómo responder. La risa aparece cuando esta interacción genera una desactivación moderada de los sistemas de vigilancia y permite un tono emocional flexible. Cuando estos circuitos se vuelven más rígidos, ya sea por estrés prolongado, sobrecarga cognitiva o estados afectivos bajos, la amígdala permanece más tiempo en un estado de alerta basal, reduciendo las condiciones fisiológicas que facilitan la risa. La prefrontal, por su parte, incrementa el control top-down, filtrando con exceso cualquier impulso espontáneo. Este primer mecanismo explica por qué, en épocas de tensión, incluso situaciones que antes nos resultaban graciosas dejan de activar la respuesta emocional completa. El cerebro no interpreta el estímulo humorístico como un estímulo relevante para la relajación. Ejemplo cotidiano en una frase: escucho algo que suele hacerme gracia, pero mi cuerpo no responde. Solo pienso en todo lo que aún falta por resolver. El segundo mecanismo que reduce la capacidad de reír es la modificación en la actividad del sistema de recompensa, especialmente del circuito mesolímbico que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens. La risa espontánea depende de pequeñas oscilaciones dopaminérgicas que refuerzan la sensación de placer y sorpresa. Cuando este circuito disminuye su sensibilidad, los estímulos humorísticos no generan la misma resonancia interna. La risa no desaparece por completo, pero pierde intensidad y frecuencia. La regulación de este sistema no depende solo de factores externos, como el estrés o la rutina. También intervienen ritmos de sueño, hábitos de movimiento, alimentación y variaciones naturales de la motivación. La dopamina actúa como un modulador de la anticipación. Si la anticipación de placer baja, la señal humorística se percibe como un evento débil, insuficiente para activar la respuesta. Además, el sistema dopaminérgico se adapta constantemente. Cuando recibe menos estímulos enriquecedores, ajusta sus receptores y reduce la línea base de respuesta. Esta adaptación es útil para mantener equilibrio, pero también puede limitar la expresión emocional. Ejemplo cotidiano en una frase: veo la misma serie que antes me hacía reír, y ahora solo la miro sin sentir esa chispa. El tercer mecanismo que explica la sensación de haber olvidado cómo reír implica la coordinación entre redes cerebrales de estado interno y el sistema nervioso autónomo. La risa requiere una activación precisa del sistema parasimpático, que regula la relajación, la reducción del tono muscular y la modulación del ritmo respiratorio. Para que la risa emerja, el cuerpo debe permitir un breve descenso del control voluntario, dejando que el patrón respiratorio se reorganice. Esto se relaciona con la red por defecto, la red saliens y la red ejecutiva central.
Estas tres redes alternan su dominio sobre la atención y el estado interno. Cuando la red ejecutiva se vuelve dominante durante demasiado tiempo, la respuesta humorística queda desplazada. La risa necesita que la red de saliencia detecte el matiz emocional y que la red por defecto permita cierto procesamiento interno relajado. Si el sistema autónomo se mantiene en un tono simpático elevado, el diafragma, la laringe y los músculos faciales no entran en la dinámica fisiológica de la risa. El cuerpo, literalmente, no encuentra la postura respiratoria adecuada. Ejemplo cotidiano en una frase. Siento que estoy siempre en modo alerta, incluso cuando nada peligroso está ocurriendo. Para comprender mejor cómo el cerebro puede olvidar la risa, es útil revisar algunos hallazgos experimentales que describen de manera precisa qué ocurre en estas redes cuando la respuesta humorística disminuye. Uno de los estudios más citados proviene de investigaciones con resonancia magnética funcional, que analizaron la actividad cerebral durante estímulos humorísticos. Los investigadores observaron que, en personas sometidas a estrés persistente, la activación del núcleo accumbens era más débil y menos sostenida que en individuos con niveles de estrés bajos. Además, la corteza prefrontal medial mostraba un incremento de actividad, lo que sugiere un exceso de control cognitivo sobre una experiencia que normalmente debería fluir sin esfuerzo. Esto significa que el cerebro no solo responde menos al humor, sino que además mantiene mecanismos inhibitorios más activos, dificultando la expresión espontánea. Otro hallazgo relevante surgió de estudios sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador indirecto del tono parasimpático. Investigaciones sobre emociones positivas demostraron que las personas con mayor flexibilidad autonómica tienen más facilidad para pasar de estados de alerta a estados de relajación, un paso necesario para que la risa ocurra. En cambio, quienes mantienen un perfil fisiológico más rígido, con menor variabilidad cardíaca, muestran respuestas humorísticas más pobres y menos frecuentes. Estos estudios son importantes porque permiten ver la risa como un proceso multisistémico. No depende solo de la percepción del chiste, sino de la capacidad del organismo para entrar en un modo compatible con la alegría. La risa nace de una conjunción entre interpretación emocional, modulación de recompensa y disponibilidad corporal. Además, se ha observado que la anticipación también juega un papel clave. En experimentos donde se mide la actividad dopaminérgica en tiempo real, se aprecia que la risa comienza antes de la expresión visible. Hay un incremento anticipatorio que prepara al cuerpo. Si este incremento no aparece, la risa queda incompleta o directamente no emerge. Este mecanismo anticipatorio explica por qué en ciertos periodos sentimos que, aunque reconocemos algo como gracioso de manera lógica, su efecto emocional no llega a completarse. En conjunto, estas observaciones experimentales revelan una idea central. Cuando una persona siente que ha dejado de reír, su cerebro no ha perdido la capacidad, sino que ha modificado la dinámica de sus circuitos. La risa sigue siendo posible, pero requiere condiciones fisiológicas que por distintos motivos han dejado de darse con la misma naturalidad. A partir de los mecanismos descritos, es posible derivar algunas instrucciones simples, siempre desde una perspectiva fisiológica y sin intención motivacional. Primero, facilitar oscilaciones entre estados de alerta y estados de calma. Esto se logra con prácticas breves que modulan el sistema autónomo, como pausas respiratorias suaves que permitan al cuerpo disminuir el tono simpático. No se busca relajación profunda, solo flexibilidad autonómica. Segundo, favorecer pequeñas experiencias de sorpresa sensorial o cognitiva. El sistema dopaminérgico responde mejor cuando existe novedad moderada. Introducir variaciones mínimas en la rutina puede aumentar la sensibilidad de los circuitos de recompensa sin necesidad de estímulos intensos. Tercero, mantener una higiene adecuada del sueño, ya que la actividad dopaminérgica y la reactividad emocional dependen de la consolidación nocturna. La risa requiere estabilidad metabólica y regulación adecuada del ritmo circadiano. Cuarto, reducir la sobreexposición a tareas que demanden control ejecutivo continuo. El exceso de atención sostenida aumenta la rigidez cortical y desplaza la actividad de redes necesarias para la expresión emocional espontánea.
Incorporar momentos breves sin objetivo concreto puede facilitar el regreso de estas redes. Quinto, observar la respiración durante el día. La risa se apoya en la movilidad del diafragma. Una respiración muy alta y rígida mantiene un tono simpático que impide el patrón respiratorio propio de la risa. Pequeños ajustes posturales o respiratorios permiten recuperar esta disponibilidad corporal. Cada una de estas prácticas actúa como una condición de base. No producen risa por sí mismas, pero preparan al sistema para que los estímulos humorísticos vuelvan a generar resonancia emocional. La sensación de que el cerebro ha olvidado cómo reír no es un fallo emocional, sino un cambio en la dinámica entre amígdala, corteza prefrontal y sistema de recompensa. El primer mecanismo implica una interacción más rígida entre detección emocional y control cognitivo, lo que reduce la espontaneidad. El segundo se relaciona con la modulación dopaminérgica, que ajusta la intensidad con la que experimentamos la sorpresa y el placer. El tercero depende de la coordinación entre redes cerebrales y el sistema autónomo, que debe permitir un estado corporal flexible para que la risa pueda emerger. La evidencia experimental confirma esta visión. La risa disminuye cuando la actividad del núcleo accumbens se atenúa, cuando la prefrontal toma un papel inhibitorio excesivo y cuando el organismo pierde variabilidad fisiológica. Las aplicaciones prácticas derivadas se centran en restaurar las condiciones que hacen posible la expresión emocional: flexibilidad autonómica, disponibilidad respiratoria, ritmo circadiano estable y pequeñas dosis de novedad. De esta forma, la risa no se fuerza ni se enseña, simplemente encuentra el espacio fisiológico para volver a aparecer. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.